venido haciendo un recorrido, ¿verdad? Dentro de lo que es la química, qué es lo que estudia la química, la materia, sus propiedades, el átomo, los elementos, las propiedades, el tipo de compuestos que pueden formar. Y pues bueno, ahora pues queriendo, ¿verdad? Entender más esto que pues concluíamos el día de ayer, ¿verdad? Sobre cómo pueden unirse los átomos, vamos a hablar acerca de lo que es la geometría de las moléculas, ¿verdad? O de los compuestos. Cuando nos referimos a la geometría, pues bueno, si ustedes llevaron, ¿verdad? Alguna clase de geometría, pues en el bachillerato o medio lo miran quizá en matemáticas, pues no sabemos que nos referimos a la forma, ¿verdad? Que pueden adoptar lo que son los objetos, ¿verdad? Pues nosotros sabemos que hay una forma esférica, que hay una forma cúbica, ¿verdad? Por ejemplo, pero en este caso, cuando hablamos de la geometría aplicada a las moléculas, pues a lo que nos estamos refiriendo es a la disposición, ¿verdad? Que adoptan los átomos en un compuesto en particular, ¿verdad? Y eso es a lo que hace referencia a la geometría, ¿verdad? A esa disposición espacial en la cual se encuentran los átomos, ¿verdad? Dentro de una molécula. Y esta disposición, pues, ¿por qué es importante que nosotros la conozcamos, verdad? Porque muchas de las propiedades físicas y químicas de las sustancias están determinadas por esta forma, ¿verdad? Por esta disposición que puedan adoptar los átomos en el espacio, ¿verdad? Como ya les había mencionado, cuando mirábamos allá las propiedades físicas, ¿verdad? Y hablábamos acerca del volumen, decíamos que nosotros nos movemos o vivimos, ¿verdad? En un mundo tridimensional que tiene tres dimensiones, ¿verdad? El largo, el ancho y el grueso, ¿verdad? Y entonces lo mismo ocurre en el caso de los átomos cuando hablamos en las moléculas, ¿verdad? Adoptan disposiciones hacia enfrente, hacia atrás, hacia arriba, hacia los lados, ¿verdad? Y entonces uno puede predecir, ¿verdad? De alguna manera, cómo es que los átomos se van a disponer en una molécula dependiendo de ciertas características que ésta tenga, ¿verdad? Para esto, para poder predecir esta forma, pues se utilizan lo que se conocen con el nombre de las estructuras de Lewis, que ya habíamos hablado de ellas, ¿verdad? Y de hecho vimos algunos ejemplos en la simulación que ustedes utilizaron la semana pasada y en los ejemplos que mirábamos el día de ayer, ¿verdad? Que decíamos, pues en estas estructuras de Lewis utilizamos el símbolo de los elementos y utilizamos puntos para representar a esos electrones de valencia que eran los que mencionábamos, son los que se ven involucrados, ¿verdad? En la formación de los enlaces. Adicionalmente a la estructura de Lewis, se utiliza un modelo que se conoce como el modelo RPSB, ¿verdad? Y entonces, bueno, ustedes dirán qué significan esas letras. Pues esas letras o ese modelo, ¿verdad? Hace referencia a esto que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Que por eso lo podemos ver ahí, las letras de color rojo, ¿verdad? Este modelo habla de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, ¿verdad? Y entonces ya sabemos, pues lo mirábamos, cuando mirábamos la estructura del átomo, que los electrones son las partículas, las subpartículas atómicas que están cargadas negativamente, ¿verdad? Y sabemos que las cargas iguales se repelen, ¿verdad? Y particularmente, ¿cuáles son estos electrones, ¿verdad? Que van a estar más libres, hemos dicho, los que se encuentran más alejados del núcleo, ¿verdad? Y entonces son estos pares de electrones los que van a determinar cuál va a ser la disposición que van a adoptar los átomos en el espacio, ¿verdad? Aquí recordar lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? Que aunque en la estructura de Lewis nosotros utilizamos puntos para representar a los electrones, cuando mirábamos los modelos atómicos decíamos, los electrones realmente no son puntos, los electrones son, se habla, ¿verdad?, de nubes o de densidades electrónicas, ¿verdad? Y entonces estas nubes se encuentran alrededor del átomo y dependiendo, pues, de qué tanto puedan interactuar entre ellas, pues unas nubes estarán más separadas, repeliéndose más, unas estarán un poco más cerca, ¿verdad? Y esto es lo que va a determinar realmente cuál va a ser la forma que van a tener. Entonces nosotros podemos hablar
de dos tipos de nubes de electrones cuando nosotros hablamos de los compuestos, ¿verdad? Están estas nubes o estas densidades electrónicas, también se conocen con el nombre de dominios, lo que son los dominios de enlace, es decir, son estas nubes de electrones que se encuentran entre dos átomos, ¿verdad? Pues ya ahora que ya nosotros ya hemos visto los tipos de enlace, pues entonces sabemos que cuando tenemos, ¿verdad? Un par de electrones entre dos átomos, pues estamos hablando del enlace covalente, ¿verdad? Y específicamente ese es en el que nos vamos a centrar nosotros, en los tipos en las formas que adoptan los compuestos covalentes, ¿verdad? Y entonces ayer mirábamos que entre dos átomos, pues nosotros podíamos tener únicamente un par de electrones, y si se recuerdan, pues hablábamos del enlace sencillo, o podemos tener que esos dos átomos están compartiendo dos pares de electrones, y entonces hablábamos de un enlace doble, o podríamos tener que entre esos dos átomos se están compartiendo tres pares de electrones, y hablamos del enlace triple, ¿verdad? Entonces, en este caso, bien sea que esa nube, entonces aquí por eso yo en algún momento en la clase les decía, tírense al piso y vean, bueno, al aire libre, ¿verdad? Y vean las nubes y entonces se van a ver cómo hay algunas nubes que se ven como menos gruesas, menos gordas, ¿verdad? Se ven como más transparentes y hay otras que se ven como más cargadas, ¿verdad? Esa es como la diferencia que tendríamos, ¿verdad? Entre que se estén compartiendo tres, dos o un par de electrones, ¿verdad? Pero se habla de esta nube de electrones de enlace cuando tengamos un par, dos pares o tengamos tres pares, ¿verdad? Realmente el número de enlaces no determina este dominio de enlace o esta nube electrónica de enlace, sino que lo que determina es esto que los electrones se encuentran, como podemos leer aquí, ¿verdad? Compartidos por dos átomos, ¿verdad? Es decir, esas nubes de enlace son esas nubes que se encuentran entre dos átomos. ¿Cuántos podemos tener ahí electrones? Esta densidad que les menciono, pues obviamente la densidad de tres pares de electrones es mayor que la densidad de un solo par, pero se habla de un solo dominio o de una sola nube electrónica de enlace, ¿verdad? Y eso, pues, primero es importante tener claro esto para luego ir entendiendo la parte de la forma. Entonces, como ya les decía, es esta teoría, ¿verdad? De la repulsión de pares de electrones de valencia, habla de estos dos tipos de nubes o de estos dos tipos de dominio. Los dominios de enlace o las nubes electrónicas de enlace y los dominios de electrones libres o las nubes electrónicas libres. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estas nubes de electrónicas libres? Cuando nosotros hablamos de que tenemos nubes de electrones, pero esas nubes de electrones no se encuentran entre dos átomos, ¿verdad? Es decir, esas nubes se encuentran, como el nombre lo dice, libres, ¿verdad? Es decir, no compartidas con otro átomo, sino que pertenecen a un solo átomo, ¿verdad? Pero aquí entonces es donde deberíamos de ir como más o menos entendiendo. Este electrón tiene una carga negativa, este electrón también tiene una carga negativa y entonces entre ellos se están repeliendo. Pero luego estos dos se están repeliendo también con estos dos y estos dos se están repeliendo con este y se están repeliendo con este, ¿verdad? Porque eso es a lo que habla esta teoría, ¿verdad? Los electrones tienden a estar lo más separado posible unos de otros. Pues si ustedes tienen hermanos, quizá esto lo entiendan, ¿verdad? Que pues ahorita ya ustedes ya son adultos, pero probablemente cuando estaban chiquitos o si tienen sobrinos, ¿verdad? Ay, es que me está mirando, ay, es que me tocó, ay, es que me pegó. Y entonces la mamá les dice, bueno, váyase uno para este lado y el otro váyase para el otro lado. Pues eso es lo que ocurre también en el caso de las moléculas, ¿verdad? Estos pares de electrones se van a estar, como lo menciona el modelo, repeliéndose. ¿Quiénes? Como ya decíamos, los electrones de valencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos nosotros tener? Pues podemos tener, como mirábamos en la presentación anterior, ¿verdad? Del enlace químico, decíamos, podemos tener en un compuesto únicamente dos átomos unidos entre sí, o podemos tener tres, o podemos tener cuatro, ¿verdad? Entonces, dependiendo del número de átomos y del número de electrones o de nubes de electrónicas que nosotros tengamos, pues eso va a determinar
la geometría, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un solo átomo, como diríamos el átomo A, que tiene dos nubes electrónicas de enlace, es decir, que está unido a otros dos átomos que podrían ser iguales o podrían ser diferentes. Entonces, ¿cómo se van a encontrar esos átomos dispuestos? Pues los tres átomos se encontrarían en una disposición que sería lineal, porque como ya decíamos, este modelo dice que es la repulsión de pares de electrones de valencia, es decir, los electrones van a querer estar lo más separado posible que ellos puedan uno del otro, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos únicamente dos nubes de electrones, ¿cuál es lo más separado que nosotros lo podemos tener? Lo más separado que la podemos tener son 180 grados, ¿verdad? Esto que estoy representando aquí yo con el cursor, ¿verdad? Que sería pues ese que se conoce con el nombre de ángulo de enlace. El ángulo de enlace son los grados de separación entre un enlace y otro. Entonces, para un compuesto que tiene un átomo central y que ese átomo tiene dos nubes de electrones de enlace, pues la geometría o la disposición que va a adoptar va a ser una disposición lineal, ¿verdad? Como ya les decía, un átomo va a estar a los 0 grados, el otro átomo estaría a 180 grados, ¿verdad? Es decir, los enlaces están lo más separados que pueden, uno con respecto al otro, que sería de 180 grados. Pero ya, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un átomo central A, pero que no tiene dos nubes de enlace, sino que tuviera tres nubes de enlace, entonces, ¿cuál sería esa geometría? Pues bueno, probablemente nosotros tenderíamos, a colocarlos de esta forma, ¿verdad? Algo bien importante con respecto a la disposición de los átomos, como ya decíamos, de acuerdo con este modelo, los átomos tienden a estar lo más separados posibles que puedan unos de ellos, pero manteniendo una simetría en todo ello, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí usáramos un transportador y midiéramos cuál sería el ángulo de enlace, aquí el ángulo de enlace sería de 90 entre este y este enlace. Lo mismo aquí, ¿verdad? Sería de 90 entre este y este enlace. Pero entre este y este pareciera que el ángulo de enlace fuera de 180. No puede ser que hayan tres tipos de ángulos diferentes en una molécula. Siempre va a haber un mismo ángulo, ¿verdad? Y entonces aunque tenderíamos a colocarlo de esta forma, si nos pidieran, ¿verdad? Realmente todos los átomos o todas las nubes de electrones tienden a estar lo más separados posible, ¿verdad? Entonces, si pensamos que pues nosotros rotamos, ¿verdad? Desde 0 grados hasta que volvemos, son 360 grados, ¿verdad? Entonces, si nosotros dividimos 360 entre 3, entonces, ¿cuáles serían los ángulos de enlace? Pues aquí los ángulos de enlace serían de 120 grados, ¿verdad? Y así estarían las nubes lo más separadas posibles entre ellas, ¿verdad? Obviamente aquí la repulsión es menos, ¿verdad? Esta que estábamos viendo acá es, por ejemplo, cuando usted se sube al bus y el bus, pues ya los asientos están llenos, pero en el pasillo va vacío, ¿verdad? Entonces usted puede ir a sus anchas, dijéramos. Ya esta implicaría que ya se van metiendo personas al bus, ¿verdad? Entonces todos lo hemos experimentado cuando hemos andado en bus, de que pues entre más personas van diciéndole, súbale, 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 termina cruzándose los brazos uno sobre otro. Eso es lo que va pasando aquí, ¿verdad? Entre más electrones, entre más nubes electrónicas más van habiendo, pues los ángulos de enlace se van reduciendo. En la lineal, decíamos, los ángulos de enlace son de 180 grados entre una nube, los ángulos de separación, ¿verdad? Entre una nube de enlace y otra, o entre un enlace y otro es de 180 grados. Cuando ya tenemos pues un átomo que está rodeado por tres nubes electrónicas de enlace, pues ahí el ángulo de enlace se reduce de 180 a 120, perdón. Ya la geometría pues ya no sería lineal, sino que en este caso esta geometría se conoce con el nombre de geometría trigonal plana.
Y bueno, y si fuéramos agregando, entonces si siempre tuviéramos un átomo central, pero que ese átomo estuviera rodeado, ¿verdad? Por 4 nubes de electrones de enlace o estuviera formando 4 enlaces. Entonces aquí, si nosotros hablamos de únicamente 2 dimensiones, que es lo que nosotros estamos pues viendo ahorita, ¿verdad? Lo que están viendo ustedes en la pantalla o si están queriendo hacer en una hoja de papel, pues entonces en 2 dimensiones nosotros tendríamos que el plano cartesiano, pues así, únicamente pues lo dividimos en 4 y este sería 90, este sería 90, este sería 90 y este sería 90, ¿verdad? Porque solamente tendríamos 2 dimensiones, el largo y el ancho, ¿verdad? En el caso del papel o en el caso de una presentación de la pizarra, no tenemos idea de este eje Z, ¿verdad? Que mencionábamos cuando hablábamos de los orbitales, pero sabemos que existe ese eje Z, ¿verdad? Entonces, realmente los ángulos de enlace, cuando tenemos 4 dominios, no son de 90 grados, los ángulos de enlace son de 109.5. Y entonces ahí lo que nosotros tenemos es que hay 2 átomos que están en el mismo plano, que son los que están representados por estos enlaces. Luego esta que se denomina cuña sólida representa ese átomo que estaría viéndonos a nosotros, que estaría hacia enfrente. Y tendríamos otro átomo que estaría en la cara de atrás, ¿verdad? Que nos estaría dando la espalda y que entonces se representa por esta cuña discontinua, ¿verdad? Y entonces ahí los ángulos de enlace no son de 90, como los miraríamos aquí, sino que son de 109.5, ¿verdad? Entonces ahí vamos bajando, si se fijan. En la lineal decíamos 180, en la trigonal plana decíamos que los ángulos son de 120, en la tetraédrica los ángulos de enlace son de 109.5. Entre más dominios de enlace van siendo, pues como les decía, como cuando nos vamos subiendo en el bus, pues ahí vamos perdiendo como esta libertad de poder extenderlo, ¿verdad? Y nos vamos contrayendo, dijéramos, de una forma, ¿verdad? Y esta geometría se conoce con el nombre de geometría tetraédrica, porque si ustedes se fijan, pues esos 4 átomos que estarían unidos al átomo central se encuentran en los 4 vértices, ¿verdad? De un tetraedro. Y por eso es que se llama así, ¿verdad? Podríamos tener 5 nubes electrónicas de enlace alrededor y obviamente pues aquí ya iríamos como reduciendo cada vez más los ángulos de enlace. En este caso, pues aquí si ustedes se fijan, pues igual trataríamos de ir teniendo, ¿verdad? Esos 360 grados distribuidos ahora entre estos 5 enlaces, ¿verdad? Aquí, si se fijan, pues tendríamos 3 enlaces que estarían en el mismo plano, que son los que están representados por estos guiones, ¿verdad? Tendríamos un enlace en la cara de enfrente, o sea, un átomo que estaría viéndonos a nosotros de frente, y tendríamos otro átomo que estaría tirando hacia la parte de atrás, ¿verdad? Que sería, bueno, y en este caso la geometría recibe el nombre de geometría bipiramidal trigonal, ¿verdad? Y bueno, y podemos tener 6 nubes de electrones, que es lo máximo que se ha encontrado, ¿verdad? En el caso de los compuestos, tener un átomo central que está unido a 6 nubes de electrones, ¿verdad? Y en este caso, pues entonces nosotros tendríamos de esos 4 dominios de enlace, perdón, de esos 6 dominios de enlace, 4 que estarían en el mismo plano, que son estas que podemos ver acá, y 2 y 1 que estaría en la cara de enfrente, otro que estaría en la cara de atrás, ¿verdad? En este caso, pues la geometría recibe, puede ser cualquiera de los 2 nombres, ¿verdad? Geometría octaédrica o geometría bipiramidal cuadrada. Es como tener 2 pirámides, ¿verdad? En una. Mientras que en este son 2 pirámides, pero que serían 2 pirámides que serían trigonales. Puede ser que ahorita esto les parezca así como mucha teoría. Y bueno, igual en esto, como ya les he mencionado, ¿verdad? Como esto habla de los átomos, pues los átomos no es que realmente nosotros lo podamos ver. También van a trabajar una simulación, ¿verdad? Para tener una mejor idea
de estas disposiciones, pero bueno, esa la trabajaríamos la otra semana, ¿verdad? Y bueno, entonces hasta aquí nosotros hemos mencionado dominios que, como ya les decía, son únicamente dominios de enlace, ¿verdad? Pero, como ya hemos dicho, podemos tener dos tipos de dominios o dos tipos de nubes, ¿verdad? Podemos tener nubes electrónicas de enlace o podemos tener nubes electrónicas libres, ¿verdad? Y entonces estas 6 que hemos considerado hasta ahorita, no, 5, ¿verdad? La lineal, la trigonal plana, la tetraédrica, sí, 5, la bipiramidal trigonal y la octaédrica, pues serían estas geometrías que no implican que este átomo central tenga dominios libres, ¿verdad? O sea, que tenga nubes de electrónicas libres, sino que únicamente tiene nubes electrónicas de enlace. Ahora vamos a considerar qué pasa cuando ya nosotros tenemos una nube electrónica libre. Esa nube también ejerce un efecto, ¿verdad? Sobre estos dominios de enlace. Y aquí entonces lo que vamos a ver es que aunque pareciera, por lo que mirábamos anteriormente, ¿verdad? Tenemos un átomo central que únicamente tiene 2 dominios de enlace, entonces podríamos pensar que la disposición o que la geometría va a ser una geometría lineal. Pero no necesariamente es así, porque no solamente están interactuando estas nubes de enlace, sino que también esta nube de electrones libres tiene un efecto, ¿verdad? Y de hecho el efecto es todavía mayor porque esto es como personas que están sentadas. ¿Por qué? Porque decíamos que las nubes electrónicas de enlace son electrones que están entre dos átomos. Entonces tienen como una posición fija, no es que se puedan mover tanto. Mientras que estos electrones libres no están fijos por el mismo hecho de que están libres, ¿verdad? Por eso les decía yo el ejemplo del bus, ¿verdad? Usted se sube al bus y ya las personas están sentadas, pues entonces el que puede andar bailando de ahí por el pasillo, dependiendo de qué tan buen conductor o mal conductor sea el chofer, pues va a ser usted, que es el que no anda sentado, ¿verdad? Sino que el que anda libre. Entonces, estos electrones libres o estas nubes de electrones libres tienen el efecto de, por ejemplo, si usted no está bien agarrado y el carro, el bus frena de un solo, y usted puede ir a parar o puede terminar, ¿verdad? Sentado en la persona que está en el último asiento del bus, ¿verdad? Porque lo agarra y usted se va hacia atrás. Entonces, tiene un efecto también usted sobre estas personas, aunque vayan sentadas, ¿verdad? Y esto es lo que harían estos electrones, ¿verdad? Solitarios. De hecho, aquí por eso decíamos, ¿verdad? Cuando no hay estos pares de electrones libres, ¿cómo se encuentran los enlaces? Se encuentran completamente separados, 180. Luego viene alguien que se le pone encima a usted, aunque usted esté en su asiento, entonces de manera usted comienza a doblarse, ¿verdad? O comienza a moverse hacia otra persona, pues eso es lo que ocurre en este caso, ¿verdad? Se denomina, en este caso, la estructura o la geometría, ¿verdad? En este caso se dice que es una geometría angular o doblada, ¿verdad? Porque de alguna manera estos enlaces, en lugar de estar así, formando una sola línea, pues se doblan un poco, ¿verdad? Lo podemos ver aquí por esta representación de color rojo. Como les digo yo, en la simulación puede ser que lo vayan, bueno, la idea con la simulación es que esto que les estoy presentando hoy de forma teórica, pues les permita tener una idea, ¿verdad? Irse formando una idea de cómo son los átomos. Entonces también podemos tener un átomo central que tiene 3 dominios de enlace y un dominio libre, ¿verdad? Y entonces igual este par de electrones solitarios también. Entonces aquí el cuidado que ustedes deberán de tener, ¿verdad? Al momento de estudiar es, ya les voy a presentar una tablita, ¿verdad? Bueno, se va a ver bien chiquita, pero luego ustedes si pueden, pues la pueden hacer un poco más grande. Y también vamos a ver en el libro también eso, pues hay un capítulo, ¿verdad? Donde pueden verlo con mayor detalle. Pero aquí el hecho es de que tenemos 2 dominios de enlace y un dominio libre, ¿verdad? O 2 nubes electrónicas de enlace y una nube electrónica libre. Porque hay que reconocer la geometría lineal es para cuando solamente hay 2 nubes de electrónica de enlace.
Entonces, ahora habría que considerar 2 nubes electrónicas de enlace más un par libre. Entonces, hablamos de geometría angular. Aquí nuevamente tenemos 3 de enlace, pero hay una nube electrónica libre o un par de electrones libres, entonces eso va a modificar la geometría. Recuerden que decíamos que cuando no había sino que únicamente cuando eran los 3 de enlace, pues la geometría era trigonal plana. Ahora que tenemos este par, entonces este par va a tomar como la punta, ¿verdad? Uno de los vértices de una pirámide, ¿verdad? Que en este caso, pues es una pirámide formada por 3 átomos y este átomo central, y por eso se llama piramidal trigonal, ¿verdad? Y entonces esta era la imagen que les decía, como les digo, pues ahorita por la diapositiva queda un poco pequeña. No le hagan caso a esto de la hibridación, porque en el caso de ustedes, pues no, el programa no contempla, ¿verdad? Que hablemos este tema acerca de lo que es la hibridación, pero sí, o sea que ustedes ahí la pueden imprimir y pueden cortarle esta paginita en medio y luego pegar estas dos, ¿verdad? Porque lo que nos interesa es esto anterior, ¿verdad? Entonces aquí si se fijan, nos dice esto que les estaba diciendo yo ahorita, ¿verdad? Si tenemos 2 nubes electrónicas y las 2 nubes electrónicas son de enlace, pues quiere decir que tenemos 0 nubes de electrones libres. ¿Cuál va a ser la distribución de esas nubes? Pues la distribución va a ser lineal, por lo que la geometría molecular se va a denominar como una geometría lineal. Y la figura representativa, pues, sería esta que ya mirábamos. Luego, entonces, aquí si ustedes se fijan, pues esta sería, solo tiene 3 nubes de electrones y las 3 nubes de electrones son de enlace. Pero recordemos que decíamos que en el caso de 3 podemos tener 2 posibilidades. Que las 3 nubes sean de enlace o que 2 nubes sean de enlace y que una sea de electrones libres. La distribución de las nubes de electrones siempre es trigonal plana, porque tiene el mismo número de nubes, pero hay una diferencia entre que sean de enlace o que sean libres, ¿verdad? Entonces, cuando solo son de enlace, la geometría molecular es trigonal, pero cuando 2 son de enlace y una libre, pues es angular y adoptaría esta disposición que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, como les decía, como siguen siendo 3 dominios, de alguna manera se parecen, ¿verdad? Solo que uno de estos dominios de enlace es sustituido, ¿verdad? Por un dominio de electrones. Y bueno, ahí ustedes pueden ir viendo, ¿verdad? Todas las otras, cómo van combinando. De hecho, solo les consideré algunas, ¿verdad? Si se fijan, igual va a ser angular. Son como los detalles, ¿verdad? Que tienen que ir teniendo para cuando vayan haciendo, cuando vayan estudiando, que podemos tener un angular con 3 nubes de electrones cuando hay 2 nubes de enlace y una libre, o también puede ser angular cuando tenemos 4 nubes electrónicas, 2 de enlace, 2 libres. Y ahí entonces ustedes se van fijando qué es lo que van teniendo en común, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ¿qué tienen en común las dos angulares? Que las dos tienen el mismo número de electrones, de nubes electrónicas de enlace. Solo que podemos tener con un solo par de electrones o con 2 pares de electrones libres y siempre pues vamos a tener que esa forma es angular. No sé cómo vamos hasta aquí, si hay alguna pregunta o sea, si me van entendiendo o hay algo donde hayan quedado ahí un poco perdidos. Más o menos sí, o más o menos no. Más o menos sí. Más o menos sí, ¿verdad? Bueno, como les digo yo esperaría que con la simulación pues lo pudieran luego ir entendiendo mejor. Bien, entonces esta es la geometría molecular, ¿verdad? Bueno, este es el resumen que les tenía hasta ahorita. Ahora les voy a mostrar, les voy a dejar de compartir y les voy a mostrar cuál es la simulación que les estaba mencionando. Entonces, bien, la simulación, como dijimos que
el examen lo íbamos a hacer el otro miércoles, el examen de enlace, ¿verdad? El lunes no nos conectaríamos. Bueno, si la universidad la entrega, pues entonces el lunes lo que haríamos es que iríamos a trabajar esta simulación a el laboratorio de cómputo, ¿verdad? Pero si la situación sigue igual, este laboratorio lo harían ustedes el lunes y ahí pues entonces ya no nos conectaríamos, ¿verdad? Sino que lo harían ustedes por su cuenta. Bueno, yo sí me conectaría, bueno, o sea, no me conectaría propiamente ahorita a la reunión como ahorita, pero sí estaría en línea. Me refiero que tendría mi correo abierto y si alguno se conectara, pues entonces solo me envía un correo, Lick, mire que no entiendo cómo hacer esto y pues yo ahí les aclararía las dudas, ¿verdad? Que sería como lo más sincrónico que podríamos estar. Entonces, permítanme que solo la estoy buscando para compartírselas. Ok, ahorita ya la encontré. Bien, entonces vamos a utilizar, si se recuerdan, al inicio, bueno, no al inicio, ¿verdad? Pero cuando miramos, cuando comenzamos a ver lo del átomo, utilizamos estas simulaciones de FET, ¿verdad? Ustedes la utilizaron para la de construye un átomo y utilizaríamos esta misma, bueno, no la misma simulación, ¿verdad? Pero sí de estas mismas simulaciones de FET para, como les digo yo, que ustedes puedan visualizar, ¿verdad? Lo que son las fórmulas de las moléculas. Esto que les estaba mencionando, ¿verdad? De que los podemos conocer, ¿verdad? Estas nubes electrónicas de enlace, también como con el nombre de dominios. Entonces, de hecho, en esta primera parte, ya, bueno, ahorita, bueno, si quieren para que vayamos explicándolo mejor, se las voy a, permítanme, se las voy a compartir ahorita para que ya de un solo ustedes la tengan y la puedan ir viendo, ¿verdad? Para irles explicando. Bueno, ok, aquí. Bueno, dos cosas. Ahorita les acabo de compartir la presentación por el chat. Solo confírmenme si la pudieron abrir. Y, o sea, hay dos enlaces ahí en el chat, ¿verdad? El primero es el de la presentación y el segundo es el de la guía. ¿Los pudieron abrir? ¿O no? ¿Pudieron? Sí, ok, perfecto. Bueno, ahí los demás me cuentan si la pueden abrir o no la pueden abrir. Bueno, entonces les decía que esta es lo que trabajarían el lunes, bueno, lo que trabajaríamos el lunes, sea que sea virtual o sea que sea presencial, ¿verdad? Y bueno, como les digo ahí, si ustedes pues ya lograron abrir el archivo, si ustedes se colocan, ¿verdad? Sobre este enlace, pues les va a abrir esta página, ¿verdad? Que es la de las simulaciones FET. Esta guía que yo les compartí es una guía que yo hice hace unos cuantos años, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la que nos abre es una página que está en inglés. No sé si ustedes logran ver donde aparece la dirección, la logran ver. Es que no sé qué ven, no la logran ver. Bueno, pero si ustedes la abren, ahí en donde aparece fed.colorado.edu, pleca, les aparece en de inglés, ¿verdad? Y luego les aparece simulation, contrapleca, molecular shapes. Si ustedes reemplazan esa N en por una S, entonces se las va a poner en español. Entonces, si le dan si les reemplazan esa N por esa S, entonces ya les aparece en español, que es como ya la están viendo ahorita. Pero como les digo yo, de entrada,
se las va a abrir en inglés porque, como les digo yo, esa guía para utilizar esa simulación, yo la hice cuando la simulación solo estaba disponible en inglés. Ahora ya está disponible en español, pero como tengo el archivo como PDF, pues no lo he cambiado todavía. ¿Probaron o no probaron? Trataron de abrirla. Bueno, No, no probé el link, pero a mí me sale en español. ¿usted le habla en español? Ah, bueno, Sí. pues súper bien. Si le hacen en español, mejor todavía, ¿verdad? Bueno, entonces ahí si ustedes se colocan sobre la imagen esta, como les decía, igual, ¿verdad? Con la de construye un átomo, ustedes no tienen que descargar nada, la pueden utilizar en línea, ¿verdad? Y entonces ahí la simulación tiene dos, ¿verdad? La opción de modelo y la opción de moléculas reales. Y pues bueno, el laboratorio de simulación tiene una parte que se tiene que contestar utilizando esa parte de modelo. Como les digo yo, esta guía está pensada en que está en inglés originalmente, entonces por eso aquí dice explore la pantalla model de la simulación, pero realmente no utilizaríamos model, sino que la que utilizaríamos sería esta, ¿verdad? Que es la de modelo. Entonces ahí ustedes le hacen clic y si se fijan, pues por así, ¿verdad? De allá de entrada, les coloca este que sería nuestro átomo central y luego tenemos los dominios de enlace, ¿verdad? Y aquí a la derecha, pues ustedes si se fijan, aparecen, ¿verdad? Enlaces sencillos, enlaces dobles, enlaces triples. Si ustedes le dan aquí clic en esta X, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a quitar un enlace. Y si le vuelven a dar clic a esta X, les quita el otro enlace, ¿verdad? Y entonces, ¿qué les deja? Únicamente, les deja únicamente el átomo central. Y entonces, ¿usted qué puede hacer? Usted puede venir y agarrar un enlace y colocarlo. Puede agarrar otro 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 y colocarlo. Y hasta ahí se acabó, ¿verdad? Porque era lo que les decía. Pues se ha determinado que en la naturaleza, pues el máximo que tenemos es hasta de 6 enlaces, ¿verdad? En torno a un solo átomo, ¿verdad? Que sería este de color morado, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son las funciones. Como les digo yo, ustedes pueden quitar o pueden poner, ¿verdad? Dependiendo como ustedes quieran. Pueden poner enlaces sencillos o pueden poner enlaces dobles, ¿verdad? Y entonces, si se fijan, como ya mencionábamos, no importa si el enlace es doble o el enlace es sencillo, igual se considera como una sola nube de electrónica, o sea que este átomo tendría una nube y dos nubes, ¿verdad? Si colocáramos un enlace triple, entonces ese átomo tendría tres nubes. Una nube de enlace, que sería este enlace triple, o dominio de enlace, ahí lo van a leer ustedes en la guía. Esta sería otro dominio y este sería otro dominio, ¿verdad? Entonces ustedes pueden, como ya les decía, quitar o poner enlaces sencillos o enlaces dobles. Si se fijan, aquí abajo está el par solitario. Entonces ustedes también pueden agregar pares solitarios, si ustedes se fijan. Y bueno, y este, como es una simulación, entonces, ¿qué les permite? Les permite que si ustedes se colocan sobre la molécula, ustedes pueden darle vuelta, ¿verdad? De manera que ustedes pueden verla desde diversos ángulos, como ya mencionábamos, ¿verdad? Entonces, pueden poner o pueden quitar, ¿verdad? Lo que son los pares solitarios, ¿verdad? Luego aquí si se fijan hay unas opciones, ¿verdad? Y aquí pues les dice, ¿verdad? La que ya les da la simulación activada es el de mostrar pares solitarios, pero ustedes también le pueden dar mostrar ángulos de enlace, ¿verdad? Y luego si se fijan, aquí abajo también hay dos posibles funciones, ¿verdad? Una que es la geometría de la molécula, que es la geometría molecular que estábamos hablando, y luego la geometría del electrón. Pues ahí en la guía, al final, hay una pregunta que bueno, aquí entonces me voy a ir adelantando solo para ubicarlos un poco en la guía. La guía tiene 3 páginas, como les decía, pues vamos a utilizar la primera, que es la función de modelo, para responder algunas preguntas. Luego vamos a utilizar la segunda y la tercera tiene unas preguntas, ¿verdad? Aquí.
que es para que ustedes practiquen, ¿verdad? Y bueno, y por acá, entonces se les pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre geometría electrónica y geometría molecular? Aquí en la pregunta número 6. Entonces, ustedes tendrán que investigar, ¿verdad? Sobre la geometría electrónica. Pero bueno, aquí en la simulación, pues ya les permite ir colocando. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Pues usted coloca un enlace. Entonces, ahí si se fijan, ya les dice aquí, ¿verdad? Cómo se encuentran dispuestos esos dos átomos. Esos dos átomos se encuentran dispuestos de forma lineal. Si adicionamos otro enlace, pues ese enlace también se va a encontrar en forma lineal los tres átomos. Y no sé si lo logran ver bien, pero ahí les aparece el ángulo de enlace, ¿verdad? Que era esto que les explicaba yo, que es de 180 grados. Si nosotros le agregáramos un par solitario, entonces, si se fijan, el ángulo de enlace cambió, ¿verdad? Por esto que mencionábamos, ya decíamos, ese par de electrones solitarios, esa nube de electrones solitarios va a tener un efecto sobre estos dos enlaces que estaban antes. Y bueno, como les decía, pues la idea es que la simulación les permita poder ir teniendo esa idea, ¿verdad? De qué efecto tienen quitar enlaces, qué efectos tiene adicionar pares de electrones o quitar pares de electrones, ¿verdad? Y entonces eso, pues las preguntas van encaminados, lo que les decía yo, ¿verdad? De los ángulos de enlace para cuando tenemos 4 dominios, es de, bueno, no sé si lo logran ver bien ahí, es de 109, pues no sé, ahí lo pueden ver bien el enlace, ¿verdad? El ángulo de enlace es de 109.5. Bueno, entonces esta sería la asignación que quedaría para el lunes, ¿verdad? Y como les digo yo, pues ahí se les va diciendo, pues se les pide, ¿verdad? Que ustedes exploren. Ya ahorita, pues yo ya les di una introducción, ¿verdad? De cómo vamos explorando la simulación. Y entonces ahí hay unas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo adicionar un átomo afecta la posición de los átomos que ya están ahí o a los pares que ya están ahí? ¿Cómo adicionar un par solitario afecta la posición? Luego se les pregunta, ¿verdad? ¿Es el efecto de adicionar átomos enlazados y pares solitarios al átomo central similar? ¿Tiene un efecto similar o tiene un efecto diferente? Aquí este recuadro no está relacionado con esta pregunta 2, ¿verdad? Sino que solo es para que ustedes lo tengan presente, ¿verdad? Que podemos pensar en los enlaces o en los pares solitarios de electrones como un dominio, ¿verdad? De electrones, sea que sean sencillos, dobles o triples, ¿verdad? Y bueno, ahí van las preguntas, como les mencionaba. Luego la idea es de que ustedes vayan rellenando esta tablita y que vayan a ir representándolo. Y entonces ahí se pueden apoyar en la última diapositiva que les puse en la presentación, ¿verdad? Si tenemos dos dominios de enlace alrededor del átomo central, ¿qué disposición o cómo sería la representación en ese caso, ¿verdad? Y cómo se llamaría la geometría electrónica, que como ya les digo yo, ¿verdad? Si ustedes lo tienen aquí activado, pues entonces aquí pueden leer, ¿verdad? Lo que es geometría del electrón, que es lo mismo que geometría electrónica, y tenemos la geometría de la molécula o geometría molecular. Bueno, entonces esa primera parte. Y la segunda, todavía fíjense que aquí dice, ¿verdad? Utilizando la pantalla MODE. En la parte 3, entonces ya les dice, ¿verdad? En la pregunta 9, explore la pantalla moléculas reales. Y ahí entonces nos vendríamos, no sé si lo logran ver, pero aquí abajo, déjenme ver lo que están viendo ustedes. Sí, en la parte de abajo lo pueden ver, aparece la casita y también aparece la opción de moléculas reales. Entonces les dan ahí ya clic y entonces ahí ya les aparecen ejemplos de compuestos, ¿verdad? Reales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el agua y este es el modelo de lo que sería la molécula, ¿verdad? De agua. Nuevamente aquí si se fijan, pues ustedes pueden darle activar para que les muestre los ángulos de enlace y le pueden activar aquí en el nombre la geometría del electrón y la geometría de la molécula. Entonces, esta es la forma real del agua, ¿verdad?
qué nos decía el modelo o qué nos decía la teoría. Y entonces eso es lo que nos permite la simulación, ¿verdad? Podernos mover entre real y movernos entre modelo. Y entonces ahí, si ustedes se fijan, pues ahí pues la simulación les permite eso, ¿verdad? De poder seguirse moviendo entre una y otra. Pues en el modelo, si ustedes se fijan, pues más o menos se parecen, con la diferencia de que el átomo central ya aparece de color morado en lugar de en color rojo. Pero luego lo otro, y se logra ver solo si uno es muy observador, este ángulo de enlace como que es más cerradito, como pareció que se abrieron los brazos. No sé si lo logran ver. Se cierra, se abre. Se cierra, se abre. ¿Lo logran ver o no lo logran ver? O ya se fueron. Y me dejaron hablar. Jóvenes, yo creo que ya se fueron, ¿verdad? Y me dejaron hablar. Sí, lo miramos. Sí se mira, Lo miramos. Vaya, pues bueno, entonces ahí hay una diferencia, ¿verdad? En el ángulo de enlace. Si se fijan, pues en el nombre no cambia, la geometría del electrón sigue siendo tetraédrica, la geometría de la molécula sigue siendo doblada. Entonces, bueno, aquí en esta parte, pues lo que se pretende, ¿verdad? Es que ustedes puedan escoger ahí de entre las que ya vamos a ver que hay varias opciones. Entonces, si ustedes se fijan, pues el espacio les da para que ustedes escojan 5 moléculas, ¿verdad? Entonces, aquí les dice, liste las moléculas que muestran diferencia en el ángulo de enlace entre real y modelo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí yo ya les dije una, que es el agua, pero luego usted, entonces aquí si se fija, hay un montón de opciones. Entonces, yo ya le di una, que es el agua, pero usted deberá de encontrar otras 4 donde observemos esto mismo que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Un ejemplo, bueno, 4 ejemplos más de moléculas donde pues haya una diferencia entre lo que es el ángulo real y lo que es el ángulo del, lo siento. Aquí donde les decía, si ustedes se colocan acá, aquí les aparecen las listas de los otros compuestos, ¿verdad? Aquí, pues yo he escogido únicamente el del agua y entonces en el agua ya vimos que sí hay una diferencia entre el modelo entre la estructura real y lo que nos dice el modelo. Vamos a ver con el segundo, que es el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué sucede? Pues este es el modelo y esta es la estructura real. Entonces, ustedes se fijan, aquí no hay cambio. O sea, tanto en el dióxido de carbono, en la molécula real, como en el modelo que nos dice que cuando tenemos 2 dominios de enlace, pues el ángulo es 180. O sea que no podemos escoger esta molécula para colocarla en esta tabla, porque aquí, como les digo, lo que les pido yo es que listen las moléculas que muestran diferencia de ángulo de enlace entre real y model. Y aquí les dice, ¿verdad? Note las diferencias en el ángulo de enlace. Note que las diferencias de ángulo de enlace, puede ser pequeña, como en el caso que estábamos viendo del agua, ¿verdad? Pues hay que ser bien observador, ¿verdad? Entonces, bueno, luego las van a colocar aquí. ¿Cuáles son esas moléculas donde sí hay diferencia entre el ángulo de enlace del modelo y el ángulo de enlace real? Quiero que aquí en esta tablita, entonces, coloquen el número de dominios de pares solitarios que tienen. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, decíamos que hay una diferencia entre el ángulo de enlace real y el ángulo de enlace del modelo. ¿Cuántos pares de electrones solitarios tiene? Pues entonces ahí es donde le digo yo que usted puede rotar la molécula. Entonces usted va a decir, bueno, el agua tiene 2 pares de electrones solitarios. Luego tendrán que encontrar, ¿verdad?, otras 4 entre las que están aquí y anotar eso, ¿verdad? Si tienen el mismo par de electrones solitarios o tienen diferente. Bueno, y al final pues vienen unos ejercicios, ¿verdad? Que es como para que ustedes practiquen más, ¿verdad? Entonces aquí yo les doy en palabras, ¿verdad? Una molécula tiene 2 enlaces dobles en el átomo central y no tiene pares solitarios. Prediga la geometría molecular. ¿Y cuál cree será el ángulo de enlace? Entonces, bueno, ¿cómo lo van a predecir?
lo van a predecir utilizando la tablita que está en la última diapositiva de la presentación que les compartí. Luego, entonces este solo es de predecir, ¿verdad? Luego, en el problema 2, entonces aquí sí ya se les dice, ¿verdad? Para cada una de las siguientes moléculas, determine la geometría electrónica, la geometría molecular y ángulos de enlace. Y entonces aquí, entonces usted, si se fija, yo le digo que hay 4 átomos de cloro y ningún par solitario en el carbono. Entonces, aunque usted no puede escoger los átomos en la simulación, usted lo que sí puede escoger cuando vamos al modelo es que usted puede escoger, ¿verdad? Un átomo central, que es este que tenemos acá, y decir que este átomo central, perdón, aquí en la simulación, en modelo, usted puede quedarse con el átomo, únicamente con el átomo central, y como la guía nos decía, ¿verdad? Que ese compuesto tiene 4 átomos de cloro y ningún par solitario en el carbono. Entonces nosotros imaginamos que este es el carbono y que ese carbono está unido a 4 cloros, ¿verdad? Y entonces ahí ya usted va a poder responder, ¿verdad? Las preguntas, porque aquí lo podemos ver, ¿verdad? La geometría electrónica sería tetraédrica, la molecular sería tetraédrica, los ángulos de enlace serían de 109.5. Sería bueno que ustedes se atrevieran a hacer el dibujo. Y bueno, aquí está algo de lo que les estaba mencionando en la presentación cuando hablábamos de que la geometría tetraédrica tiene 2 enlaces. Voy a ver si hay ahí. Aquí creo que lo podemos ver. Tiene 2 enlaces que están en el mismo plano, que son estos 2 que vemos acá. Y luego tenemos un átomo que les decía, se ve como que se está saliendo de la pantalla, ¿verdad? Es decir, es un átomo que está apuntando hacia nosotros, pero también podemos observar que este átomo de aquí atrás está como alejándose o está tirando hacia atrás de la pantalla. Y entonces esa es la idea, ¿verdad? Que utilizando la simulación, pues ustedes puedan apoyarse a la descripción que les coloqué ahí en la presentación. Bueno, entonces eso es lo que quedaría. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda o si estamos claros. ¿Qué dicen, jóvenes? Estamos claros, Lick. Estamos claros. Bueno, entonces, al final, solo se conectaron ustedes, ¿verdad? O